Doctor Perea, que sos uno de nuestros panelistas, es uno de los que manejan, el doctor Perea maneja imágenes en el instituto de hace muchísimos años. ¿Qué rol tenemos en las imágenes, en el ecodoppler, etcétera, para ver dónde estamos parados con los pacientes? ¿Alguna información o pregunta o tema que te surja de las charlas? Sí, muchas gracias. Una primera reflexión asociada a justamente el rol de nuestra medicina como cardiólogos o como médicos de imágenes es un ítem que tocó Alberto justamente respecto de la asociación de nuestro mismo paciente que tiene enfermedad coronaria o síndromes coronarios agudos y lo que le sucede al año, 2 años o 3 años respecto de eventos, no solo de eventos de complicaciones cardiovasculares como el infarto, sino del stroke, del accidente isquémico. Asociando esos comentarios, creo que tenemos un rol importante en no olvidar que nuestro paciente es un paciente cardiovascular, que no solamente enferma por las arterias coronarias, sino que también las consecuencias de ese paciente vulnerable viene también por otros territorios. Es decir, 50% de estos pacientes tienen enfermedad de arterias renales con el sufrimiento renal y el stroke, que es la otra gran asociación. Creo que eso lo demostraste muy bien, Alberto, tanto en la presentación con Rich y Apolo, que fueron eventos asociados en los seguimientos de estos pacientes a 3 años. Creo que el rol de las imágenes ahí es fundamental en el antes, en el durante y en el después, y creo que la conciencia del médico que piensa y deriva a este paciente para estudiarlo y encontrar los hallazgos de la enfermedad y tratar de prevenirla es sumamente importante. Algunas preguntas del público, creo que hay una manera de hacer las preguntas, si lo pueden poner arriba. Yo le quería preguntar a Luis, parece claro, cuando vos tenés un síndrome coronarios agudo vas 12 meses. Si tenés bajo riesgo de sangrado y alto riesgo trombótico, seguís más de 12 meses, 3 años. Eso parece bastante claro. La duda mía es cuando vos tenés, Luis, un síndrome coronarios agudo, alto riesgo de sangrado y riesgo trombótico intermedio. Sé que tenés que hacer 12 meses, como dijimos antes. Ahora, hablaba con Fernando Cura, hay stents sin polímero, hay evidencia que podría ser un poco menos. ¿Qué opinás con respecto a eso? Yo creo que tenés que determinar qué es lo que querés prevenir o qué lo estás previniendo. Si lo que estás previniendo es la trombosis del stent, es una cosa. Si lo que estás previniendo son nuevos eventos asociados a la ruptura de placa o a un nuevo evento coronario, es otra cosa. Si lo que estás tratando de determinar es si este paciente tiene riesgo de tener un evento coronario porque tenés que suspender la doble anticoagulación plaquetaria temporariamente por una cirugía, es otra cosa. Si tenemos que prevenir la trombosis del stent con los nuevos stents, la trombosis de stent después de los 30 días es extremadamente baja y después de los 3 meses es más baja aún al nivel de los stents sin liberación de drogas. Por ende, si querés prevenir la trombosis del stent y te has obligado a discontinuarlo, lo podés discontinuar sin ningún riesgo de trombosis del stent para ese paciente. Si querés prevenir eventos coronarios que no están relacionados a la trombosis del stent, yo te diría que los tenés que continuar por 9 a 12 meses y después de 12 meses la pregunta es mucho más compleja, si querés la podemos discutir, pero no es para prevenir la trombosis del stent. Había una pregunta, si por favor la pueden poner, así seguimos la idea, pero la pregunta era si se mide resistencia, ahí estaba. ¿Evalúan resistencia a la aspirina o al clopidogrel? Y si es así, ¿con qué método? Creo que esa es la pregunta concreta. No sé si vamos a esta primera pregunta entonces. ¿Evalúan ustedes resistencia en la Cleveland Clinic a la aspirina o al clopidogrel? No, y tiene indicación 3. Hubo un momento hace 5 años atrás en que la evaluación genética, si tenía las anormalidades, sobre todo con el clopidogrel, o el estudio de agregación plaquetaria con el Verify,
y al final quedó en nada. Y las guías dicen hoy en día que no están indicadas. Perfecto. Y hace poquito hubo en el Congreso Europeo de Cardiología que me tocó participar, donde quedó destruido por todas las maneras evaluar la resistencia a la aspirina, al clopidogrel específicamente. Y la segunda pregunta, perdón, ¿querías algo más? La única vez que lo utilizo es en aquel paciente que lo tengo ya más de un año con doble antiplaquetario, que anda bien, tiene un stenting complicado de muchos stents o bifurcaciones, y antes de quitarle uno de los antiplaquetarios quiero estar seguro que no tiene resistencia a la aspirina. Es la única vez que utilizo los estudios de agregación plaquetaria. Bien, Marcelo, ¿vos querías hacer un comentario o querés referirte a la pregunta? No, yo me quería referir a la segunda pregunta, que me parece un tema muy interesante, sobre todo en la Argentina, me parece que pasa en el mundo, y quería conocer la opinión de nuestros invitados extranjeros, Conrad y Luis, porque la realidad es que el estudio Carisma mostró no diferencias entre clopidogrel y aspirina, o aspirina-clopidogrel versus aspirina, pero sí el subestudio, como mostró bien Alberto, el subestudio posinfarto o con los más enfermos del estudio Carisma, eso generó una diferencia, eso generó una hipótesis, se consideró un análisis post-hoc y generó la hipótesis del estudio Pegasus. En el estudio Pegasus se demuestra que el ticagrelor, sobre todo a la dosis más baja de 60 miligramos, 2 veces por día, muestra beneficios, por lo menos en un grupo de pacientes con infarto previo. Entonces la pregunta es, ¿los resultados del estudio Pegasus avalan el uso de clopidogrel también, o si uno tuviera que prolongar la doble antiagregación, debiera hacerla solamente con el ticagrelor, que es lo que está aprobado? ¿Conrad? Creo que lo claro después de Pegasus es un grupo de pacientes que ya habían sobrevivido hasta 3 años después de un infarto, grupo muy seleccionado. Hizo que que se aprobara la dosis de ticagrelor de 60 miligramos, ese único estudio que está hoy día no se puede comprar. Pegasus también nos quedó muy claro que esto no es para todos. Hay 2 subanálisis de Pegasus en que muestran que el grupo diabético se beneficia, el grupo con enfermedad periférica se beneficia, y todos los restos de los subgrupos no se benefician. No lo han publicado, no han dado mucho bombo, pero por eso te digo, no es para todos, tenemos que saber que hay algunos grupos que se benefician. Yo creo que el riesgo isquémico existe y creo que evaluar el riesgo isquémico de un paciente es útil para determinar el tratamiento. Cuando uno quiere poner a todo el mundo en la misma bolsa es donde se complica. Todos los estudios estos que están patrocinados por la industria de alguna manera quieren utilizar el mismo tratamiento para todo el mundo y no funciona de esa manera. Pegasus lo que mostró es que en el endpoint combinado es positivo, pero no hubo un beneficio en mortalidad en absoluto. Hubo una disminución en el reinfarto, pero hubo un aumento en el sangrado. Por ende, de vuelta, muestra el mismo patrón, que disminuye eventos isquémicos, aumenta el riesgo de sangrado y tenemos de vuelta tratar de ver cuál paciente se puede beneficiar. Yo creo que no es ni Carisma ni Pegasus demuestran que tenemos que prolongar después de los 12 meses la antiagregación plaquetaria. El estudio DAPT mostró exactamente lo mismo. Después de los 12 meses hay una disminución de los eventos isquémicos y ahora acaba de salir publicado la semana pasada un estudio donde divide de acuerdo a los stents y está el 99% del beneficio es en el Taxus y cuando usas el Science casi no hay diferencia. Por ende, muestra una asociación tremenda de mortalidad con sangrado y no hay grandes diferencias en cuanto a la mortalidad global. Al contrario, hay un incremento en la mortalidad estadísticamente significativa. Por ende, yo sigo creyendo que hasta los 12 meses estamos bien. Después de los 12 meses es bastante complejo y no sé si hay algún paciente que se va a beneficiar con tanta agregación plaquetaria. Hay un par de preguntas.
que dicen, ¿cuál es el lugar del rivaroxaban en dosis, no leo bien, dice 2,5, perdón, en síndromes coronarios agudos? Ustedes saben que el rivaroxaban apareció ahí en algunos estudios como una posibilidad de tratamiento. ¿Algún comentario? No, creo que no hay suficiente de información como para, de hecho no tiene indicación sistemática en las guías. Quizás yo quería hacer un comentario en la segunda pregunta también, si me permitís, que la guía... Decimos que el rivaroxaban no. No. Bien, no. Todos de acuerdo. Y la segunda pregunta es lo que mostraba Luis, que parecía tan complejo y tan difícil de interpretar. Los europeos, lo interesante es que el paciente que ingresa con FA al síndrome coronario, que va a angioplastia o a tratamiento médico, le respeta el score de sangrado con el cual fue calificado. O sea, usa el Haslet para decir alto riesgo de sangrado, bajo riesgo, y no lo cambia de score, porque en el síndrome coronario usamos el Crusade, que era otra base de datos. ¿No, Luis? Entonces, toma el Haslet como decisión. Alto riesgo de hemorragia, bajo riesgo. Es interesante porque es como una continuidad del mismo paciente, ¿no? Entonces, decide un mes de triple esquema o 6 meses en función de todo lo que vos mostraste. Bueno, si hay alguna otra pregunta, ¿le pone? Sí. Tenías... En esto, en el fondo, tanto la American Heart como la Sociedad Europea de Cardiología sacaron ya los suplementos con guía para el tratamiento antiplaquetario prolongado, doble o triple. Lo interesante es que las guías europeas, después del año, no solo han quitado el clopidogrel, sino que quitan la aspirina y dejan al paciente exclusivamente con Coumadina, porque hay evidencia que indica que... Monodroga. Sí. Hay una pregunta del uso del balón de contrapulsación en el shock. Mariano. ¿Algún otro cardiólogo intensivista en la sala? Bueno, el balón de contrapulsación en el shock cardiogénico en los últimos años se ha devaluado muchísimo, básicamente a partir de la publicación de un estudio randomizado multicéntrico que mostró que no ayuda al paciente en shock cardiogénico para reducir la mortalidad, así que las guías, incluso las guías lo han bajado de indicación, así que de los dispositivos de asistencia ventricular hoy, diría que es el menos útil y de hecho porque aumenta muy poco el volumen minuto, con lo cual no sirve para sacar al paciente de la falla multiorgánica y tampoco desprecarga tanto al ventrículo como se creía, con lo cual el beneficio no es tan importante. Así que por todo esto es que hoy en día para el shock cardiogénico se están proponiendo otros dispositivos de asistencia ventricular que son más efectivos para mejorar el volumen minuto y para desprecargar el ventrículo izquierdo, que son los dos objetivos de estos pacientes. Bueno, nos acercamos a las 5:30 y queremos, antes de cerrar, invitarlos que el viernes tenemos un simposio del instituto, en el simposio que hay para instituciones, que va a ser el viernes, ¿a qué hora? 17:30 en el salón. En el Salón Leloir, donde vamos a volver a tocar tema de síndrome coronario agudo, específicamente relacionado a infarto. Hemos tratado durante el día de hoy de recorrer en pocas horas lo que hacemos durante 365 días al año y ahora vamos a planear en muchas horas lo que vamos a hacer el próximo precongreso para poder tener el apoyo de ustedes como ha sido en este precongreso y en los últimos. Así que a los valientes que aguantaron a esta hora, muchísimas gracias. Los esperamos el viernes y nuevamente también el año que viene. Gracias a todos.